camino más largo algunas veces es el más seguro. Guía de diálogo para alcaldes y alcaldesas. ¿Qué significa dialógico en la gestión pública? Un proceso es dialógico cuando su propósito es la transformación de las actitudes, conductas y relaciones entre las partes involucradas, no necesariamente solucionar problemas o lograr acuerdos. Esta transformación no se consigue de la noche a la mañana, y es aquí donde comienza a irritarse la administración pública tan determinada por cronogramas y presupuestos apretados. Cuando se presenta la necesidad de solucionar, por ejemplo, una protesta social, para el alcalde o alcaldesa puede resultar más atractivo organizar mesas de trabajo para obtener un documento concertado que dedicar tiempo y recursos a financiar una ruta larga y compleja, que no derivará necesariamente en una transformación rápida del conflicto. El documento que levantó la protesta social muchas veces tiene un alcance temporal y parcial, ya que con la siguiente protesta se requerirá la inversión de nuevos recursos y tiempo para obtener otra solución igual de temporal y parcial. En cambio, ¿qué pasaría si una administración se interesara legítimamente por conocer y entender más los intereses y necesidades expresadas en una protesta y asimismo permitiera que las y los participantes en la protesta conocieran mejor la realidad de la administración territorial sobre el tema generador del conflicto? El alcalde o alcaldesa lograría instaurar una nueva rutina de intercambio entre la administración y los líderes de la movilización para modificar las conductas reactivas, defensivas y confrontativas, dando paso a una apertura hacia la diferencia y al entusiasmo por construir soluciones sensibles a las necesidades de las partes y sostenibles en el tiempo, basadas en el deseo de mantener las buenas relaciones que se reconstruyeron en el camino. En el escenario modelo, esto se convierte en un círculo virtuoso, en el que las actitudes dialógicas se vuelven un común denominador, tanto para quienes ostentan el poder territorial, como para la ciudadanía que los legitima. Arquitectura de un proceso de diálogo. Consiste en series de preparación, reflexión y capacitación previo a cada evento de diálogo, cuya gestión de información y comunicación sirven para el segundo evento, y así sucesivamente. Un ciclo que se repite durante el proceso, acompañado por el monitoreo, la evaluación, el aprendizaje y la adaptación. La arquitectura de un proceso de diálogo es llenada mediante las respuestas a unas preguntas claves para diseñar, concebir e implementar un proceso de diálogo municipal. Sobre las motivaciones y condiciones iniciales del diálogo, ¿se han intentado caminos distintos al diálogo? ¿Con qué resultado? ¿Se tiene conciencia de las limitaciones del diálogo y de las implicaciones políticas, técnicas y presupuestales que implica adelantar un proceso de diálogo? ¿Hay una comprensión compartida sobre el propósito de diálogo y su naturaleza transformadora? ¿Existe la posibilidad de que el proceso de diseño y ejecución sea una responsabilidad compartida entre la alcaldía y otros actores? Sobre el diseño, ¿cuáles son los intereses y necesidades de los involucrados? ¿Cuál es el objetivo compartido del proceso de diálogo? ¿Cómo garantizar que no hay un exceso de expectativas que derive posteriormente en frustraciones? ¿Cuáles son los principales hitos de cambio y qué duración tiene el proceso? ¿Cuántas sesiones de encuentro virtual y físico se harán? ¿Habrá sesiones autónomas, paralelas, de preparación para los encuentros de diálogo con todas las partes involucradas? ¿Qué otros componentes y herramientas tendrá el proceso de diálogo? ¿Quién asumirá la facilitación y asesoría metodológica durante el proceso? ¿Qué otros roles se requieren? ¿Cuáles son los datos e informaciones financieras, técnicas, jurídicas e institucionales que se necesitan? ¿Cuál es el costo del proceso y cómo se financia? ¿Quién o quiénes y cómo se hará la convocatoria? ¿Qué criterios de inclusión y exclusión se deben tener en cuenta en la convocatoria? ¿Qué se debe tener en cuenta en términos del enfoque de acción sin daño y enfoques diferenciales? Sobre la preparación del proceso, ¿cuáles son las ideas en común y los acuerdos ya existentes? ¿Cuáles son los posibles conflictos a nivel temático y de proceso? ¿Cómo se construye la agenda y quiénes la hacen? ¿Es posible iniciar con temáticas en las cuales los actores compartan una visión común e ir escalando a los temas divergentes? ¿Con qué capacidades se cuenta? ¿Se requiere un proceso de desarrollo y fortalecimiento de capacidades antes de iniciar o durante el diálogo? Sobre la ejecución del proceso, ¿cómo se visualizan, documentan y comunican los avances? ¿Cómo reflexionamos y mejoramos sobre la marcha? Si el propósito del diálogo incluye el logro de un acuerdo, ¿qué naturaleza debe tener? ¿Qué implicaciones tiene para las partes? ¿Qué mecanismos de monitoreo y verificación se tienen previstos?
ruta metodológica. La implementación de un proceso de diálogo tiene las siguientes etapas. La exploración. En este primer acercamiento se aclara el para qué, el con quiénes y el cómo del proceso. Preparación y organización. Tiene que ver con la organización de recursos, tiempos y capacidades, así como la difusión y convocatoria al proceso de los diferentes actores involucrados. Movilización. Se definen los problemas y desafíos con mayor precisión. Se reconocen las dinámicas de las relaciones inherentes a estos problemas. Se analizan las alternativas y se define la dirección hacia donde se deben guiar los próximos pasos y decidir, si lo amerita, acciones específicas para generar los cambios deseados. La autoridad territorial que le apuesta a un enfoque dialógico debe estar muy consciente de las bondades del diálogo, al igual que de sus limitaciones, para no provocar más problemas de los que querían solucionar. Sin embargo, cuando es pertinente, existen las condiciones básicas y se dispone de los recursos financieros y técnicos para su desarrollo, el diálogo es una opción que beneficia a la gobernanza municipal y aumenta la eficacia de la acción pública.